Te damos gracias una vez más. Señor, exaltamos tu nombre. Tú eres bendito, tú eres santo. El día de hoy, esta mañana, lo que queremos es escuchar tu palabra. Lo que queremos escuchar es que tú hables a nuestros corazones, que tú hables a nuestras vidas, Señor. Que hay un pueblo que está, Señor Jesucristo. Deseamos escuchar tu voz. Deseamos escucharte a ti, Espíritu Santo. Deseamos escuchar lo que tienes para hablarnos en este día, para nuestra vida. Señor, te damos gracias y solamente soy un instrumento. Saber que tu palabra ya es santa, ya es bendita, ya es poderosa. Que tiene hoy, el día de hoy, una semilla para que nuestro corazón, Señor, pueda seguir creciendo y pueda seguir teniendo lo que necesitamos para irnos contigo. Tú estás presto, Señor, a hablarnos. Tú estás presto a llamarnos, Señor. Gracias, gracias. Con un carbón encendido en mis labios, Señor, me pongo en tus manos. Te ruego que hables a nuestros corazones y a nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Dios. Amén, amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Y es aquí donde nos hemos detenido en un momento, y Dios hablándonos también aquí a nuestras vidas, Dios hablando aquí a nuestros corazones. Deuteronomio capítulo 32, y aquí en este lugar lo que nosotros encontramos es a Moisés, que el Señor está porque de alguna forma, por haber herido la roca, él vaya al monte Nebo, y ahí Dios le dice: mira, vas a ver la tierra prometida, no vas a entrar en ella, pero aquí están en los campos de Moab, están por entrar a poseer la tierra de Canaán. Y viene Moisés y escribe este cántico profecía, porque así dice en el título, Cántico de Moisés, pero es una profecía. Israel no ha poseído nada, no tiene nada, pero Moisés, sabiendo en un lado cómo es el corazón del hombre, cómo es el corazón del ser humano, y Dios también conociendo, escribe esto. Y Deuteronomio 32 era un cántico que el pueblo de Israel tenía que aprenderse, tenía que saberlo. Y escribe lo que dice, por ejemplo, leemos desde el 10 cómo es que Dios rescata a Israel, y dice en el 10: hallólo en tierra de desierto y en desierto horrible y yermo, trájolo alrededor, instruyólo, guardólo como la niña de su ojo, como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, que no hubo con él Dios ajeno. Hízolo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, manteca de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos de cabrío, con grosura de riñones de trigo, y sangre de uva bebiste, vino puro. Y después de que Dios les da y les dio todo, porque Israel llega a ser grande y poderosa entre todas las naciones, después de el tremendo rey David que tuvo Dios, vino Salomón, se edifica el templo, Salomón pide sabiduría, e Israel llega a ser un imperio grande, poderoso. Y es en esa parte, cuando es un imperio grande, poderoso, alto, que ha logrado todo, y que lo que Dios quería ahí era que fuera luz a todas las naciones que estaban alrededor. Es que Israel fuera y le dijera a todo el mundo: tenemos a un Dios poderoso, a un Dios grande. Dios nos ha permitido llegar de esta manera a tener todo esto y ser grandes porque tenemos a un Dios poderoso. Sin embargo, una vez que Israel, dice aquí en el 15, y engrosó Jesurún y tiró voces, engordástete, engrosástete, cubrístete,
y dejó al Dios que le hizo y menospreció la roca de su salvación. Todo esto lo hemos estudiado, está también grabado, y cómo es que Israel llegó a ser grande. Y lo que hemos venido estudiando también es este versículo 16 y 17. Y lo que hizo Israel es esto, dice el 16: despertáronle a celos con los dioses ajenos, ensañáronle con abominaciones, sacrificaron a los diablos, no a Dios. Una vez que Israel crece, una vez que Israel llega a tener todo, lo que va y hace es que deja a Dios, se olvida de Dios, se va tras dioses ajenos, se va tras abominaciones, y dice aquí, sacrificaron a los diablos. Y uno lee, y en algún momento comenté que esta profecía, cuando Israel cae, pasan alrededor de más de 500 años, de alguna manera, cuando Moisés viene y está profetizando esto. Pero cuando nosotros vemos en el libro de los jueces, porque una vez que Josué conquista la tierra, y una vez también que Josué él dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, y pasan 30 años de que muere Josué, cierto, es una nueva generación, pero ellos inmediatamente están en la tierra prometida y empiezan a adquirir y empiezan a ir tras lo que las naciones enemigas hacían, tras esos ídolos, tras esas abominaciones que hacían los cananeos. Dios les dijo, vas a entrar, pero lo que tú vas a hacer es sacar a estas naciones, lo que tú vas a hacer es que ellos tienen ídolos, dioses que tú no conoces, y no te acerques y no te allegues a ellos. ¡Aleluya! En un lado es Dios también trabajando en nuestro corazón y nuestra vida, porque de alguna forma dice que todas las jornadas de Israel, dice la Escritura, representan lo que nuestro corazón y nuestra vida tiene. Hay cosas que están ahí, que de alguna manera por el poder de Dios y Jesucristo dentro de nosotros, Él contiene. Porque usted y yo pudiéramos hacer un montón de cosas y un montón de abominaciones. Y el tremendo peligro, hermano, no es si hay peligro cuando iniciamos, si hay peligro cuando empezamos a caminar con Dios, de perder tan grande salvación. Pero el más grande peligro, y por eso es que Dios envió profetas o envió a advertirles, envió a Israel cosas tremendas, es porque ellos se sintieron tan altos, tan grandes, tan seguros, que muchos pasajes en los profetas y en el libro de Reyes que estudiamos se trasladan a lo que va a ocurrir en el tiempo de la gran tribulación, porque Israel va a pasar el más grande desierto en el tiempo de la gran tribulación, y también Israel va a recibir a la más grande abominación, al anticristo, y lo va a sentar en el templo de Dios, porque a él va a recibir. Y entonces nos expresa Dios que de alguna manera hay cosas en donde tenemos que trabajar una vez que hemos dado pasos, una vez que hemos avanzado. Y el miércoles veíamos que Israel poco a poco, a través del caminar que tuvo, fue poniendo sobre su vida más preceptos, más mandamientos, más carga, y también algo que es más responsabilidad, porque salen de Egipto, Dios les da su sangre preciosa, Dios les da la columna de nube y fuego, los bautiza en el mar, y hasta ahí Dios no le ha dicho a Israel, Israel, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, no le da ninguna responsabilidad. Pero 50 días después los lleva al monte Sinaí y le dice, mira, quiero llevarte a la tierra prometida y ahora te pongo una responsabilidad. ¿Quieres ser mi prometida? Pero estos son mis mandamientos. Esto es lo que yo quiero que hagamos para que este caminar para ser la esposa son mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos. Y una vez más adelante, en Éxodo 25, ya ellos tenían la manera en que a Dios le gustaba cómo se hicieran las cosas, y viene Dios y le dice, ahora quiero que edifiques un templo,
quiero que edifiques la estatura del varón perfecto en sí, amén. Va pasando el caminar de Israel y Dios va poniendo más y más responsabilidades, porque es como usted y como yo, que va creciendo y que un niño, un bebé no tiene responsabilidades, solo pedir su lechita, que le cambien el pañal, y conforme se va creciendo, obviamente las responsabilidades, el entrar primaria, la secundaria, en la prepa ya dicen, ya tengo más cosas que hacer, viene la universidad y el joven decide qué estudiar y dice, tengo aún más responsabilidades, y el hecho de que entres a un trabajo es que tienes aún más responsabilidades, y así es el caminar con Dios, porque una vez que entran a la tierra de Canaán, Dios le dice a Israel, ¿sabes? La manera en que yo quiero que ahora te conduzcas es a través del Urim y del Tumí, porque en el desierto fue por el tabernáculo, pero ya en la tierra de Canaán se tenían que conducir, y así es el Dios. Y entonces cuando llegó el templo de Salomón, ellos tenían una gran responsabilidad tremenda. Por eso es hermoso caminar, es hermoso crecer, es hermoso conocer, es hermoso oír y escuchar grandes cosas que hay de Dios, pero cierto, hermano, que nos dan una responsabilidad. Y el lado en un punto de nuestra vida es que llegamos a ser como la iglesia de la Odisea, donde la iglesia de la Odisea dice, yo no tengo necesidad de nada, porque Dios le dijo, eres rica, no le reclama que sea rica, y dice, no tienes necesidad de nada, pero viene Dios y le dice, no sabes que eres una pobre, cuitada, miserable, te pido que unjas tus ojos con colirio, amén, que te vistas porque estás desnuda. Y entonces lo que Dios nos invita es que mientras más caminemos, crezcamos con Dios, corremos esa línea delgada de desviarnos, de equivocarnos. ¿Sabe en un lado por qué? Porque nos sentimos seguros, nos sentimos confiados, ya conocemos, ya sabemos, saber que podemos ir a la cruz, que podemos pedir perdón, pero ¿a qué punto de alguna manera en ese lado hacer lo que Israel hizo? Dios nos guarde, nos ayude, y hemos venido caminando. Bendito sea Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, y hemos venido caminando, estudiando precisamente a hombres reyes de Israel o personajes que nos dice la Escritura exactamente eso. Ellos crecieron, ellos hicieron lo correcto, pero cayeron cuando estaban arriba y en lo alto. Y decía la hermana Carmelita, híjoles, todos hicieron lo malo, lo incorrecto, y estamos viendo porque en algún punto, en algún rey, podemos caer en ese lado, amén, porque hay quienes tal vez dicen, no hermano, yo no he sentido caer en ningún rey que ha predicado, he estado ahí, pero vamos a ver estamos haciendo en cierta forma un pequeño resumen, pero vamos en esta hora ya vimos la semana pasada a Joás y vimos a Amasías. Ellos fueron reyes que fueron buenos, dice la Biblia, sin embargo, cuando crecieron, cuando estuvieron en lo alto, ellos cayeron. Hoy vamos a ver a Uzías. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro 2 de Crónicas, capítulo, ahorita le digo, gracias Jesús. Capítulo 26. Capítulo 26 de Crónicas. 2 de Crónicas, capítulo 26. Vamos a ver este rey. De hecho, es uno de los tremendos reyes que en la palabra de Dios nos dice de todo lo que hizo. Y también con este rey, el profeta Isaías ya estaba ejerciendo su ministerio. Capítulo 26, vamos a empezar a leer desde el 1, ¿está bien? Dice así: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías. Amasías había, en el capítulo 25, él había hecho lo correcto, había vencido, pero lo que Amasías se trajo de esa victoria que tuvo fueron los ídolos de Edom. Siempre está el punto de que cuando tienen la victoria, ellos hacen después algo incorrecto.
Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Osías, el cual era de 16 años. Ya vimos a un rey de 8 años y este otro era un joven de 16 años. Hay gente que a veces dice, soy joven para poder tomar las cosas de Dios, el camino de Dios. Sin embargo, este rey tenía 16 años. Dice, y pusiéronlo por rey en lugar de Amasías, su padre. Edificó él a Elot y la restituyó a Judá, pues que el rey durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Echolía de Jerusalén. E hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que él buscó a Jehová, él le prosperó. El buscar a Dios ciertamente va a ver el que usted pueda prosperar, y veamos también el tener a Dios lo que nosotros podemos hacer. Dice el versículo 6, tuvo guerra y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Y diole Dios ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y divulgóse su nombre hasta la entrada de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Entonces este rey tuvo un reinado de 52 años, y en este reinado de 52 años, en un lado el pueblo con todo lo que se estaba haciendo, con todo lo que había, y los filisteos quedan en una parte del territorio de Israel, que es el mar, pero la fama y todo lo que este rey hizo, dice que se extendió hasta Egipto. Cuando usted y yo caminamos con Dios, Egipto obviamente representa al mundo. Y si usted está en los caminos de Dios, qué hermoso que se pueda decir que la fama de usted se extiende por un seguir y un caminar cristiano, que los del mundo puedan decir, mira, él es cristiano, ella es cristiana, él conoce de Dios, mira, es bendecida porque tiene a Dios, mira, tiene todo esto porque Dios se lo ha dado. Esa es la fama que Dios busca, que de nosotros se pueda saber en Egipto, que lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Dice en el 9, edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y fortificólas. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en los valles como en las vegas y viñas, y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Y entonces cuando usted y yo tenemos, porque Dios por un lado ha puesto un jardín aquí, cuando vino la serpiente, ese jardín lo que hizo fue volverlo árboles de muerte. Pero cuando Jesucristo dice que fue con su esposa en el libro de Cantares, dice que encontró un huerto. Y este rey dice que era amigo de la agricultura y que había sembrado y cavado cisternas. Entonces él tenía un huerto en su corazón y en su vida, que si Jesús hubiera venido, encontraba fruto, encontraba todos esos árboles llenos en su ser y en su vida. Y dice que él lo edificó en los valles y en las montañas. Lo que él hacía es que en los momentos donde él estaba arriba, él alababa, él bendecía, él glorificaba y exaltaba a Dios, amén. Pero también en los valles, él también sabía que era un Dios también de valle, de dolor, donde está la oscuridad, donde no hay la luz. Él exaltaba y alababa a Dios, y es la manera en que usted y yo, en
los valles, en las montañas, podemos que nuestro huerto nosotros cavar, que las aguas de vida de Dios puedan correr sobre nuestros árboles, puedan correr sobre nuestra vida y que esos frutos de gozo, de paz, de fe puedan surgir y salir de nosotros. Bendito sea su nombre. Amén. Gracias, Jesús. Versículo 11 dice: tuvo también Uzías escuadrones de guerreros, los cuales salían a la guerra en ejército, según que estaban por lista, hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y por mano de Hananías, uno de los príncipes del rey. Todo el número de los jefes de familias, valientes y esforzados, era 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y aprestóle Uzías para todo el ejército escudos, lanzas, almetes, oceletes, arcos y ondas de tirar piedras. Entonces este rey tenía un ejército, y este rey, los filisteos eran famosos porque ellos eran los que trabajaban el hierro, Israel no. Pero este rey fue de una manera tal de decir al ejército, y sabemos que Dios me da, yo lo tengo que armar. Al ejército que tengo que proveerle de todo esto, santo su nombre. Y hermano, qué hermoso usted, en un lado, una vez que se hace cristiano y que sabe que quiere caminar este camino, usted y yo tenemos un enemigo que vivió en el lugar a donde vamos. Y hermano, Dios en este tiempo, uno debe de entender y saber eso, y que podamos nosotros y la palabra y lo que escucha, que usted realmente sí tiene armas para poder vencer. Amén. Usted tiene armas para poder pelear, tiene armas para poder luchar, porque día a día va a haber guerra, va a haber batallas, va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber situaciones, hermano. Y entonces Dios dice, sabes, te doy un escudo de la fe, te doy la palabra, bendito su nombre, esa espada que tú puedes usar, te doy un casco de salvación, porque en tu mente pueden venir tantas cosas, pueden venir tantos pensamientos, pueden venir tantas cosas, santo tu nombre, pueden venir. Ponte los sandalias, porque hay que correr del evangelio. Ponte ese cinturón de la verdad. La verdad es que Dios quiere que tú llegues. La verdad es que el enemigo está derrotado. La verdad es que tu casa va a servir a Jehová. La verdad es la verdad. Y entonces ponte esas armas de verdad. Bendito su nombre, porque hablemos la verdad. Aunque hoy no la veamos, Dios sí ya la ve, Dios ya está allá, tiene que toda rodilla va a doblar, bendito su nombre, y toda boca va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Tenemos la coraza de justicia para poder apagar los dardos, ese escudo de la fe. Entonces Dios dice, iglesia, ármate, iglesia, toma lo que Dios te ha dado, bendito sea su nombre. Y que tengamos esas armas para poder en cualquier momento de lucha. Y usted sé que dice, yo no quiero lucha, pastor, pero el enemigo sabe que quiere desviarnos del camino, que quiere alejarnos o apartarnos, pero saber que tenemos las armas, bendito sea su nombre. Gracias, gracias Jesús, gracias. Versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas por industrias de ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque se ayudó maravillosamente hasta hacerse fuerte. Y él fue un ingeniero. No he estudiado bien en qué momento de la historia aparecen las catapultas. Si alguien de aquí lo sabe, nos pudiera decir. Pero este hombre fue un ingeniero que construyó esas máquinas para
que el enemigo que viniera pudieran defenderse, pudieran derrotarlos. Qué tremendo, esto se los voy a pasar, de todas maneras también ahí en vivo se ve esto que está aquí. Estamos viendo solamente lo que nos dice la Escritura, ¿está bien? Y dice, y engrosó Uzías, que también se llama Azarías, y dice el versículo 16, que es aquí cuando dice la hermana Carmelita, y todos fallaron, pastor, ¿verdad? Pero dice el versículo 16, mas cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar sahumerios en el altar del perfume. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, de los valientes. Y mire qué terquedad este rey, que tuvieron que ser 80 sacerdotes y de los valientes, ¿verdad? Porque de otros tal vez no hubieran ido a sacarlo. Y dice el 18, y pusiéronse contra el rey Uzías, y dijéronle, no a ti, oh Uzías, el quemar perfume a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Dios Jehová. Y Uzías dijo, sí, sacerdotes, entiendo, me salgo con todo gusto, ya entendí que no debo de estar aquí. Mire, en un lado es hermoso el saber que Dios a nosotros y a ustedes, Dios da el conocimiento. Y gracias por este lugar que Dios nos presta. Amén. Pero no hay nadie en las iglesias donde gente dice, yo lo haría mejor que el pastor. Así como Aarón y María, que cuando se rebelaron en contra de Moisés, ellos decían, ¿y por qué nosotros no podemos estar aquí? ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo que ellos hacen? O como los sacerdotes, ¿verdad? La rebelión de Coret, Datán y Abirán. Ellos decían, ¿y a poco solo Dios puso a Moisés para estar en ese lugar? Este lugar, gracias a Dios, es hermoso, es tremendo, conlleva una responsabilidad, pero el rey Uzías le correspondía todo, pero lo único que no le correspondía era ir a hacer lo que él hizo. Por eso es que de alguna manera en Dios nos pide, ¿verdad? Hay veces que uno sí deja a gente a predicar, a hacer, pero saber que en un lado Dios hay cosas que solamente al sacerdote, al pastor, Dios le dice, esto es lo que tú puedes hacer, amén. Y nosotros saber que Dios nos da todo, nos bendice, tiene todo, pero habrá cosas que no podremos hacer, amén. Y entonces, pero el rey Uzías entró, y dice el versículo 19, y airóse Uzías, que tenía el perfume en la mano para quemarlo, y con esta su ira contra los sacerdotes, la lepra le salió en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del perfume. Y miróle a Azarías, el sumo sacerdote, y todos los sacerdotes, he aquí la lepra estaba en su frente, e hicieron salir apriesa de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová le había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada, leproso, por lo que había sido separado de la casa de Jehová. Y Joatán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás de los hechos de Uzías, primeros y postreros, escribiólo Isaías, profeta, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y sepultáronlo con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Joatán su hijo en lugar suyo. Entonces vino sobre el rey Uzías la lepra, y él murió
apartado, porque en aquellos tiempos la persona que le daba lepra era apartado, y no se expresa que volvió a reinar o a tener esa dignidad, esa fortaleza, aquello que en sus inicios tenía, porque volvemos a que cuando algo pasa sobre nuestras vidas, restaurarnos, repararnos, cuesta más trabajo de alguien que empieza. Pero este rey vino, y aquí nos dice algo interesante, que el profeta Isaías dice que, dice los demás de los hechos de Usías, primeros y postreros, en el versículo 22, escribiólo Isaías, profeta, hijo de Amos. Vamos por un momento a Isaías capítulo 6, por favor. Aquí el profeta Isaías ya llevaba un buen momento predicándole a Israel todo lo que él era, todo lo que hacía. Y nosotros vemos esto que también pasa con el profeta Isaías. Isaías capítulo 6, ya tenemos a Isaías profetizando sobre Israel, que es una viña, Israel acerca del milenio. Tenemos a Isaías ya iniciando su ministerio. Y voy a hacer notar algo, precisamente por esto vamos aquí a Isaías capítulo 6. Vamos a leer del 1 en adelante, ¿lo tenemos? Dice, en el año que murió el rey Usías, el que ya leímos, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchió de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, santo su nombre. Gracias, Jesús. Gracias. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Bendito sea su nombre. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí que de alguna manera nos enseña en un estudio la hermana? Lo que encontramos aquí en un lado es que Isaías en su ser y en su vida lo que tenía era enojo, y lo vamos a ver el por qué. Venía un reinado de este rey de 50 y tantos años, y venía bien, y venía haciendo las cosas correctas, venía haciendo las cosas adecuadas. Su fama a Israel y todo lo que había se estaba súper extendiendo, había paz, no había guerra, no había enemigos, no había nada. Y Isaías profetizaba y decía, vamos, y esto es el pueblo del reino del norte, que también estaba dirigida a su profecía, veía y decía lo que estaba mal. Entonces tenía a su lado alguien que buscaba a Dios, tenía al rey que hacía las cosas correctas, y entonces tenía un respaldo, porque no es lo mismo tener el respaldo de alguien que de alguna forma camina mal, obra mal. ¿Y cómo podemos decir tal vez nosotros, vamos, caminen bien, hagan las cosas correctas, si no hay tal vez algo que apoye eso que nosotros estamos diciendo? Y entonces cuando este rey comete esta equivocación, comete este error, obviamente le es quitado de su puesto. Y ahorita vamos a ver a Jotán, qué es lo que hizo, por lo cual Isaías en su ministerio, en su ser y en su vida, hubo algo que lo movió. Dios, había algo en él, porque enfatiza aquí el versículo 1.
el día que murió el rey leproso, podemos ponerle así, el día que murió el rey leproso fue cuando Isaías vio al Señor sentado. Sharabasía, santo es su nombre. Cuando estudiamos los reyes, y dice algo claro el hermano Trino, dice, estos reyes están aquí en nuestras vidas, están aquí en nuestro ser, y es algo que cuando volvemos a eso, cuando usted inició o inicia en algo, y llámese tal vez en su primer empleo, la primera vez que abre una computadora o la primera vez que hace algo, nosotros empezamos temerosos. Alguien que se pone por primera vez a decir voy a predicar o voy a hacer esto o voy a dar clases, no sé cómo haya sido la primera vez, hermano Trino, es ojalatero que le dijo a su maestro, ahora con la pistola, y que no se te riegue y la dejes mucho tiempo porque se te va a chorrear. Ay, no sé. Pero después de que pasan 5, 10, 15, 20 años, usted y yo nos habituamos. Ya me la sé. Voy a predicar. Sí. O voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y entonces nos podemos volver a confiar y engrosar nuestro ser y nuestra vida. Y de repente este rey, lo que le pasó es que se volvió leproso. Y eso Isaías ya no pudo ir con él, ya no podía consultarle, ya no había alguien que lo respaldara, y entonces no es que su ministerio disminuyera ni nada, pero veía algo en su ser, había algo que no había visto hasta que él muere. Entonces viene Dios y viene esta tremenda visión, porque lo quería Dios llevar a otro ámbito, al ámbito del Padre, porque él vio solamente las faldas de esa estatura del Padre, bendito sea su nombre. Pero en nuestro ser y en nuestra vida, lo que Dios dice es que si estamos en un punto donde hemos caminado, tenemos algo y Dios nos lleva hacia arriba, podemos tener un rey Usías leproso, y tal vez eso, un punto que no nos deja ir y dar el paso siguiente para ir más hacia arriba, porque lo que hizo Isaías fue decir, soy pecador, yo me humillo. ¿Sabe cómo se va el rey leproso de nuestras vidas? ¿Sabe? De alguna manera, cierto, mientras más tengamos, mientras más Dios nos dé, y en cualquier ámbito que sea, lo que usted y yo debemos de hacer es estar siempre debajo de la cruz del Calvario, es estar siempre en ese lugar, diciéndole cierto a Dios, lo que tengo es por ti, lo que me das es por ti, lo que hay en mi vida es porque tú me los has dado, Señor, y no soy nada, no puedo nada, no tengo nada, no soy absolutamente nada. Gloria a Dios. Es la frase que la hermana usaba y lo usó durante casi el resto de sus días, de su vida, entendiendo que lo que Dios le daba precisamente era lo que Dios le dio, lo que sabía era Él. Y entonces dice aquí Isaías, le dice Dios, ¿y quién irá? ¿Y ahora quién va? Y viene Isaías, dice, heme aquí, envíame a mí, bendito sea su nombre, heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí, Señor, yo estoy aquí para poder ir, para poder hacer. Y entonces va y ejerce un ministerio más grande Isaías, una vez que el rey leproso es sacado de su vida. Gloria a su nombre, amén. Vamos a ver a su hijo, volvamos a 2 de Crónicas, ahora el capítulo 27, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y veamos, leamos el 27. Lo tenemos, ¿sí? Este es su hijo, él empezó a reinar, dice así, de 25 años era Joatán cuando comenzó a reinar, 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, como dice el 2, e hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, pero salvo que no entró en el templo de Jehová, y el pueblo falseaba aún. Entonces tenemos después de 52 años que tenía este reino, el rey leproso, Usías, al haber entrado al templo, obviamente él se vuelve leproso,
obviamente debió de haber convivido con sus hijos, y viene Jotam y es el que reina. Él es bueno, pero dice aquí, lo que no hizo fue entrar al templo. Debió de haber sido una experiencia tremenda el ver a su papá estar en el templo. Lo que pasó, algo debió de haber pasado en su vida. El lado es que a veces sí pasan cosas en nuestras vidas, y en un lado algo a veces también afectan a los hijos, pero este hijo, por 16 años que reinó el pueblo que falseaba aún, no fue a la casa de Dios. ¿Y qué tenemos nosotros en este tiempo? Gente, y le predico no solo a la iglesia, casa de oración, también el mensaje lo escucha más gente, pero hay gente que de algún lado cierto dice, yo soy bueno, yo soy buena, o soy cristiano, y tenemos el nombre de cristiano, pero ¿qué es lo que hace esa gente? Que no viene a la casa de Dios. Sí hay, ¿verdad? O tal vez dice, es cierto, la pandemia ha venido a que no podemos congregarnos, pero gloria a Dios porque hoy por estos medios estamos compartiendo la palabra de Dios. Y hay gente que entendiendo, conociendo y sabiendo, no, lo que hace es que es bueno. Dice, yo sé de la Biblia, conozco de la Biblia, sé de estos principios, sé de estas cosas, y lo dice, soy bueno, soy buena. Pero, ¿qué es lo que hacen? Que no vienen a la casa de Dios. Sí vemos el cuadro. Dios no tiene en un lado que decir nada más de este rey, pero es una persona que nació, es buena, conoce de Dios y muere, porque tiene 9 versículos su historia. Contrario a su papá, porque también en Reyes lo conocemos, la historia de Usías o Azarías, usted la puede leer ahí. Y hermano, caminar con Dios, lo que nosotros vemos a Usías, vemos que él edifica, vemos que él pelea, vemos que se extiende su fama, vemos que hace 1000 cosas, porque es maravilloso y hermoso caminar y conocer de Dios y congregarnos, y en las luchas y en las batallas, y oír por internet si nos vuelven a decir no podemos estar ahí. Pero hermano, caminar con Dios, lo que Dios dice es que no vas a pasar tu vida solamente de nacer, crecer y morir. No, Dios dice, si tú caminas y entiendes y ves, sabes, es una maravilla conocer esto. Vas a ver montañas, valles, vas a edificar, vas a ver las maravillas que puedo hacer, las maravillas que puedo obrar, las maravillas que hay de saber cómo peleo por ti, cómo lucho por ti, cómo veas los milagros, cómo veas las grandes cosas que hago. Pero si tú dices, no, yo sé que pasó algo ahí en la iglesia y por eso no quiero acercarme, no voy, no me congrego, no asisto. Cierto es que Dios lo dice, este rey fue bueno, pero no dice más de su vida, que haya hecho, que haya edificado, que haya tal vez dado algo. Porque cuando nuestra fama se extiende hasta Egipto, lo que uno viene y va a hacer es que uno va a hablar de las maravillas de Dios, uno va a compartir, uno va a evangelizar, porque no sé, ¿verdad? Puedo expresarlo cuando no se llena, no se alimenta uno, ni siquiera por internet. Es lo que sale de nuestra vida, de nuestra boca. Este hombre no fue a la casa de Dios, no fue a oír 16 años, ni sermones, ni prédicas, ni nada. Fue bueno. Y solo se colgó tal vez de lo poco que hizo, o lo mucho que hizo su padre, pero no hizo nada. Tal vez no llevó a nadie. Dice, el pueblo falseaba, no fue a levantarse y decirle al pueblo, vamos, caminemos con Dios, volvámonos con Dios, porque él dice, no, yo no voy a la casa de Dios. Dice así, salvo que no entró al templo de Jehová. Y cuando vemos después su hijo Acaz, no lo estudiamos porque solamente estamos estudiando los buenos. Acaz aquí está pintado de color negrito, color negro, porque él, Acaz, hizo lo perverso delante de nuestro Dios, porque un hombre no fue a la casa de Dios. 16 años. ¿Cuánto tiempo más? Alguien que dice, conozco, pero sé que me he enfriado.
sé que estoy pasando momentos duros. Me siento tan pecador, tan pecadora, que ¿para qué voy? ¿Para qué camino? Hermano, de verdad vale la pena caminar. Hay un Dios amoroso que te está esperando. Hay un Dios amoroso que está con los brazos abiertos para que tú vuelvas, para que tú regreses, para que tú estés a sus pies, porque Dios no tiene nada para juzgarte, para tu vida vacía, que Dios nos está esperando. Y hermano, cualquier cosa que decidamos, ciertamente los hijos van a decidir, y los hijos tienen también sus propios caminos una vez que crecen, cierto. Pero hermano, Acaz, este hijo de Jotán, se fue y se desvió e hizo todo lo incorrecto y todo lo malo delante de Jehová Dios. Hermano, qué tremendo. Por un lado, un rey que se enorgullece y entra a la casa de Dios, que no le tocaba. Y su hijo, al ver eso, tampoco vuelve a la casa de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Somos gente que estamos aquí y cierto, somos padres espirituales. Hermano, que no vean en nuestro ser y en nuestra vida. Somos humanos, somos pastores, pero fallamos, hermano. Hermano, el leproso vivía apartado, vivía lejos. A veces hay gente que de alguna manera sí espera que no tiene ese cariño, ese aprecio hacia la gente que está al frente, al pastor, porque es el pastor cierto se equivocó, el pastor cierto hizo algo incorrecto. Pero hermano, eso es lepra que no nos permite acercarnos. Lo que Dios quiere en un lado es que nosotros nos perdonemos, amén. En un lado Dios quiere que nosotros caminemos y que aunque el líder falle, lo que tú tienes que ver es al Rey de Reyes, Señor de Señores, amén. Santo su nombre. Y cierto, hay gente que dice, yo ya conocí, pastor, cuando mis hijos, mi vida, mi familia, pues no conocían. Hermano, oremos a Dios porque hay una promesa, amén. Hay una promesa, bendito su nombre, en la cual dice que tú y tu casa podemos ser salvos. Santo es su nombre. Hermano, busca de Dios. No seas como este Jotán que no buscó, no fue al templo de Dios. Así que hermano, ya estamos viendo distintos personajes. No sé si en alguno de los que hemos hablado ahora sí digas, ahora sí están hablando de mí, amén. Gloria a su santo nombre, bendito seas Dios. Gracias Jesús, gracias. Así que en esta hora, gracias Dios, gracias. Que Dios nos ayude y vean lo que dice la escritura de Jotán. Solamente dice esto y con esto terminamos, ¿verdad? Están las citas. Les paso también el archivo, se lo he estado pasando, pero dice esto de Jotán, características: bueno, empezó a reinar cuando tenía 25 años, fue buen rey, construyó la puerta superior del templo y edificó también fortalezas y torres, derrotó a sus enemigos y recibió cuantiosas sumas anuales en tributos de parte de ellos, vivió en guerra con Israel. Porque hay ese lado de cuando nos quitamos del cerco de Dios porque nos sentimos algo. Dice que en todo rey y en todo este personaje que estudiamos, Dios levantaba la guerra, porque ellos quitaban el cerco y entonces podía entrar el enemigo. Entonces guardemos nuestra vida de estar en el cerco. Usted y yo fallamos, pero tenemos la poderosa sangre de Jesús para venir y pedir perdón y volver, bendito su nombre, y volver y saber que vamos en un camino y tenemos tremenda palabra, tenemos tremendas cosas que Dios enseña en nuestras vidas, pero necesitamos nunca perder el piso. Necesitamos nunca saber que es Dios y por Dios todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hay en nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque dice Moisés en un cántico profético, y engrosó Jesurún, y una vez que engrosó, dice que se volvía a los ídolos. Señor, en esta hora hay reyes, hay gente, hay cosas que ciertamente nos enseñan, nos muestran las cosas que no debemos de hacer, Señor. También las cosas que sí debemos de hacer.
Padre, en esta hora, Dios, ayúdanos, que podamos tener las armas, que nuestra fama se pueda extender, Señor, que busquemos a Dios la edad que tengamos, Señor, 8, 16, Señor, solamente buscándote a ti, la vida va a ser grandiosa, y la vida es grandiosa conociéndote a ti, Señor. La vida es no solamente nacer, no solamente comer y morir, porque la vida, Señor, cuando estamos contigo, vamos a ver las victorias, vamos a ver lo que se está edificando dentro de nosotros, vamos a ver cómo los enemigos son derrotados, vamos a ver cómo cambia nuestra naturaleza, nuestro ser y nuestra vida. Vamos a ver, Señor, las cosas grandes que tú sigues obrando en cada uno de nosotros, Dios. Te damos gracias por todo lo que nos has permitido ser, por todo lo que nos has permitido conocer, por todo lo que nos has permitido tener, Señor, en todas las maneras, espiritualmente, Señor, materialmente, emocionalmente, Dios. Gracias, gracias, Dios. Gracias es por ti. Que nuestro ejército, nuestra vida estemos armados, Señor, con esa armadura, Dios, con esa coraza, con ese escudo, con esa espada, porque hay una guerra, hay una batalla, Señor. El enemigo va a estar presto a atacarnos, el enemigo va a estar presto a venir sobre nuestras vidas. Pero, Señor, saber que tenemos las armas. Tenemos armas con las cuales también a nuestra vida, a nuestro ser queremos paz. A nuestra vida y a nuestro ser queremos que tú estés con nosotros, Dios. Gracias por tu verdad esta mañana. Gracias por tu verdad de este día, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Dios, a nunca apartarnos de la casa de Dios. Ayúdanos a que cualquier experiencia mala, incorrecta, que en algún momento con algún hermano, con algún pastor, con alguien, Señor, no nos haga no volver a tu casa, no estar en ella, Señor. Ayúdanos porque en nosotros nos pueden llamar buenos, pero Dios, lo que siguió en Israel, lo que siguió con sus hijos, ciertamente no fue lo correcto. Dios, ayúdanos con nuestros hijos, ayúdanos en nuestras situaciones, en nuestras circunstancias. Aquí hay un pueblo que escucha, Señor. Te damos gracias por esta hora, gracias por esta crisis del COVID, gracias por todo lo que está pasando, Señor. Señor, ayúdanos y perdónanos si hay algún momento como Isaías que alguien, Señor, detuvo nuestro caminar. Si hay algo que detuvo un mover en nuestras vidas, podemos decir como Él, Señor, somos nosotros pecadores. Y henos aquí, Señor. Toca, Señor Jesucristo, toca nuestra vida nuevamente. Tócanos. Queremos ir a ese ámbito, Señor. Queremos caminar un paso más. Queremos seguir más hacia arriba, Señor, en ti. Dándote gracias, dándote la gloria y la honra, Señor Jesús. Gracias por tu verdad. En esta hora vamos el día de hoy a salir de tu casa, mas no de tu presencia. Rogamos, Señor Jesucristo, que tú seas con cada familia, con cada hogar. Que tú seas abriendo caminos esta semana. Los niños inician en clases, algunos a trabajar, Señor. Te damos gracias porque tú vas a obrar su salida y su entrada en la vida de cada uno de ellos. Bendícelos, Dios. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de sus casas y de sus vidas, Señor. Y en esta hora, Señor, al salir de tu casa, no de tu presencia, vamos a despedirnos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Gloria a Dios, gloria a Dios.